Buenos días, mi nombre es Mariana Ricardo Cantor, estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy hablaremos de mi ensayo titulado Sobre la violencia intrafamiliar, un problema de salud pública en Colombia. Nuestra Constitución, en su artículo 42, define la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Es por esto un deber del Estado garantizar su protección. Expone además que las relaciones familiares deben fundarse en el respeto y que cualquier acto de violencia será sancionado por la ley. Esta disposición constitucional resulta meramente utópica, pues en la realidad no es apreciable que el Estado esté verdaderamente protegiendo a las familias, y mucho menos que sus relaciones estén fundadas en el respeto. Un claro ejemplo de mi postura es un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se demostró que tan solo en el año 2015 se presentaron más de 26.985 denuncias de violencia intrafamiliar en Colombia. Es importante destacar que en estos casos resultamos mayormente afectadas las mujeres. Medicina Legal dictaminó que en 2016 se presentaron 99.805 denuncias por violencia intrafamiliar y el 80,6% de estas correspondía a mujeres víctimas. Esta afirmación resulta irónica, ya que supuestamente las mujeres somos sujetos de protección constitucional en nuestro país, pero quizá este es un formalismo que en realidad no trasciende el papel. Inicialmente debemos comprender el significado de ciertos términos para así poder desarrollar la problemática que nos acoge. Violencia. La violencia ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra una persona o contra una comunidad, que tenga altas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o problemas de desarrollo. Violencia intrafamiliar. Se da cuando cualquier miembro de la familia es víctima de actos abusivos, sin importar el sexo, la raza o el espacio físico, siendo generalmente los más afectados las mujeres, los niños y los adultos mayores. Este tipo de violencia puede darse como violencia de género, violencia doméstica o de pareja, maltrato a los adultos mayores, maltrato a los niños y niñas o, por último, abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. A su vez, la violencia intrafamiliar puede presentarse en distintos tipos, como lo son: la violencia física se da cuando el victimario utiliza el miedo de la víctima para paralizarla por medio de agresiones, generando daños corporales producidos por golpes u objetos. Estos daños están implícitamente ligados con los emocionales. Generalmente en este tipo de violencia, los principales agresores son los padres de familia. La violencia emocional se perfecciona con humillaciones, insultos y amenazas. Tiene por objetivo general lastimar y herir las emociones de una persona. Tiene como resultado un evidente decaimiento de la autoestima de la víctima y los testigos de la violencia. La violencia intrafamiliar sexual hace referencia a cualquier tipo de conducta sexual obligada que ocurra entre los integrantes del núcleo familiar. El agresor suele ofender y humillar a la víctima sometiéndola a un estado de indefensión. Este tipo de violencia a su vez puede darse en tres distintas formas. La primera, el incesto, definido por la Real Academia Española como la práctica de relaciones sexuales entre parientes consanguíneos muy próximos. La segunda es el abuso sexual, que ocurre cuando un sujeto le exige a otro que compense su necesidad sexual, ya sea con la exposición de sus genitales o tocando su cuerpo en contra de su voluntad. Según Medicina Legal, tan solo en el primer cuatrimestre de este año hubo 7.066 reportes de este tipo de violencia. Por último, la violación, que se refiere al acto sexual obligado en el cual concurre la penetración, ya sea por un órgano reproductor o por distintos medios, en la vagina, el ano o en la cavidad bucal. La violencia económica consta en el exceso de dominio financiero en el seno familiar. En estos casos, casi siempre el sujeto que provoca este desequilibrio es el padre, cuando tiene a su cargo los gastos de la familia. Violencia de género. Este fenómeno social producto de la cultura patriarcal y machista, que por esta misma razón es tolerado. El Ministerio de la Salud lo describe como cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión
basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Y traía la tijera en la mano. Me doy vuelta y le digo, yo, ¿qué tiene? Surprise for you. Y me metió la tijera en mi pecho. Me siguió dando, se desvió para acá la otra, para acá la otra. Después me agarró, me estaba ahorcando. Perdí el conocimiento. Eran chorros de sangre como una llave que salía. Perdí el conocimiento y después me desperté que me estaba dando patadas en mi cabeza. Después cogió un cuchillo. Me dio 2 puñaladas en el cerebro acá. Y la otra le logré quitar el cuchillo. Después de eso siguió dándome golpe y golpe, 1 hora golpeándome. 1 hora completa de agonía. Me quiso sacar el ojo. Después quiso volver a agarrar el cuchillo. ¿Qué te dijo con lo del ojo? Que se lo quería comer, que quería llevarse algo adentro de él, de mí, y que era el ojo que había escogido. En cuanto a las sanciones mencionadas anteriormente en la Carta Política, la violencia intrafamiliar se encuentra penalizada en el artículo 229 de nuestro Código Penal, que dice: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, un adulto mayor de 65 años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. A pesar de esto, un avance que podemos destacar se da en 2016, cuando la Corte Constitucional dispuso que, si los afectados desisten de las denuncias, será un deber de la Fiscalía verificar que los actos de violencia hayan cesado y que efectivamente la víctima ya no se encuentra en estado de indefensión. Esto se da debido al caso de una mujer que después de haber presentado una denuncia de violencia intrafamiliar contra su expareja, desistió de ella, pidió que el proceso se archivara y además que se le retirara del programa de protección sin argumento alguno. Finalmente, en este caso, la Corte ordenó a la Comisaría de Familia de Barrancabermeja que visitara periódicamente a la mujer para verificar que los actos de violencia hubieran cesado. Bueno, ahora vamos a hablar de la inteligencia emocional, la prevención y la protección de la violencia intrafamiliar. La inteligencia emocional es la habilidad que tienen las personas para percibir y controlar los sentimientos o emociones, y la destreza para modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. A continuación, expondré algunos posibles tips que podrían implementarse para prevenir y solucionar situaciones donde se presenta este tipo de violencia. Desde la crianza, debe acabarse con los estereotipos de género sobre lo que debe o no debe hacer un hombre o una mujer en el hogar. Esto con el fin de evitar que las futuras generaciones maltraten al género opuesto, con fundamentos estereotipados, más aún en un país con ideologías machistas tan profundamente arraigadas como el nuestro. Es importante que los colegios implementen clases o espacios para enseñar a los niños sobre el manejo de la inteligencia emocional, la importancia de los valores y mecanismos alternativos para solución de conflictos, y así evitar recurrir a cualquier tipo de violencia. Además, debe recalcársele a los niños y adolescentes la importancia de hacerles saber a sus maestros o a las autoridades si están siendo víctimas de algún tipo de maltrato, o si han presenciado hechos o conocen de alguien que lo sea. Se debe identificar qué entidades u organismos están obligados a prestar auxilio en caso de que se presente la violencia intrafamiliar. Primero, en el sector judicial están obligados la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial, los jueces de familia, las comisarías de familia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el sector salud deben prestar ayuda las IPS y las Secretarías de Salud de todos los municipios y departamentos del país. Por último, en el sector del Ministerio Público están comprendidos, nuevamente, la Fiscalía General de la Nación,
las defensorías del pueblo y las personerías municipales. Finalmente, considero que gracias a la investigación que pudimos lograr a lo largo de este video, es evidente que la problemática se acrecienta a diario y no está obteniendo la atención que merece por parte de las autoridades estatales. La situación es realmente preocupante porque ¿qué credibilidad puede tener un Estado que asegura protección constitucional a los sujetos de mayor vulnerabilidad y sin embargo, tan solo en Bogotá se presentan 69 denuncias de violencia intrafamiliar diarias, que en su mayoría implican mujeres, adultos mayores y niños? Analizando las estadísticas, podemos concluir que es absolutamente necesario que el presente gobierno implemente políticas públicas precisas para disminuir las cifras de víctimas por violencia intrafamiliar en Colombia, enfatizando principalmente en la violencia de género, ya que esta constituye una problemática de salud pública por las afectaciones psicológicas, físicas y morales que producen las mujeres y niñas que la sufren. También por la gravedad y la frecuencia con la que se están presentando estos casos, siendo totalmente previsibles.